Ahora le cedemos la palabra al primer ponente. Creo que muchos de los aquí presentes le conocéis. Él es el doctor Manuel Martín, psiquiatra. Es director médico de las clínicas Padre Meni, de las hermanas hospitalarias, aquí en Pamplona, en Elizondo y en Mondragón, en Rasante, Mondragón. Él ha estado, como ha contado don Francisco, desde el comienzo en la organización de estas jornadas, en la programación de estas jornadas, y también de manera paralela ha colaborado varias veces también con el Instituto de Ciencias Religiosas, en algunas jornadas, en algunos cursos. Te doy las gracias por tu disposición siempre, abierta a colaborar con nosotros, y nada, me callo y te doy la palabra. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, y para mí es un placer estar aquí en la medida en que, bueno, pues efectivamente, como dice don Francisco y Iñaki, pues participo un poco de este proyecto desde el principio, ¿no? Y realmente estoy convencido de que es una forma muy interesante, ¿no?, de abordar estos problemas, ¿no?, de salud mental, pero incorporando también pues una visión más holística, ¿no?, de la persona, como es tener en cuenta la parte trascendental, espiritual de la persona. Bueno, saludo también a las personas que están siguiendo el programa por streaming y también bienvenidos a estas jornadas. Bien, pues dentro de esta visión, ¿no?, un poco poliédrica que vamos a dar a este tema, a la respuesta ante la adversidad, pues yo voy a enfocarlo desde el punto de vista más biológico y más psicológico, es decir, teniendo en cuenta un poco cómo la persona, ¿no?, pues se enfrenta y cómo responde a este tipo de situaciones, ¿no? Y me interesa también que conozcamos, ¿no?, esta parte más biológica, porque muchas veces cuando estamos, ¿no?, intentando ayudar a una persona que ha pasado una experiencia traumática, una experiencia difícil, pues estamos muchas veces más pensando en lo psicológico, ¿no? Y le transmitimos un mensaje de decir, bueno, has pasado por esto, pero esto ya ha pasado, ¿no? Y ahora la vida sigue, ¿no? Y en ese sentido muchas veces no nos damos cuenta que estas situaciones traumáticas dejan una huella, y no es solamente una huella psíquica o espiritual incluso, sino que también es una huella física, es decir, que hay una respuesta, ¿no?, en nuestro cerebro ante este tipo de situaciones, ¿no? Y por lo tanto eso nos obliga, ¿no?, a tener una visión muy completa, ¿no?, de cómo tenemos que abordar este tipo de problemática. Bueno, quizás la primera reflexión es esta, ¿no? Todos los seres del universo. Esta es una imagen de este telescopio que han lanzado hace poco, el telescopio Webb, que está a varios miles de kilómetros de la Tierra, ¿no?, y que tiene una visión especialmente nítida. Y una de las imágenes que ha captado es esta, es de una galaxia que está absorbiendo a otra, ¿no? O sea que podemos concluir que hasta las galaxias pasan por momentos difíciles, ¿no? O sea que es algo común, ¿no?, a todos los seres que estamos en este universo, el tener eventos, ¿no?, que amenazan nuestra integridad y que pueden terminar incluso, ¿no?, con nuestra destrucción o nuestra transformación. La diferencia es que mientras que todos los seres, ¿no?, que están en el universo, pues digamos que sufren, ¿no?, de este impacto, ¿no?, de la adversidad, la diferencia es que nosotros, los seres humanos, somos conscientes de este proceso, ¿no? Y incluso, bueno, hay autores, ¿no?, cuando por ejemplo examinan, ¿no?, la historia de Adán y Eva, ¿no?, pues la refieren como el momento en que la persona, ¿no?, aparte del momento en el que aparece el pecado,
pero es también el momento en el que aparece la conciencia, ¿no?, de la adversidad, ¿no?, y de que de una situación de paraíso, ¿no?, pues se pasa a una situación en la que pues te ganarás el pan con el suelo de tu frente, tendrás a tus hijos con dolor, etc., ¿no? El ser humano, por lo tanto, somos conscientes, ¿no?, de este proceso, y es una diferencia fundamental, ¿no? Por ejemplo, con los animales, ¿no?, que tienen una disposición en la cual si viven mucho más en el presente, digamos, ¿no? Ellos, una vez que están bien y que tienen sus necesidades satisfechas, pues están de alguna forma completamente bien, ¿no? El ser humano recuerda lo que ha pasado, se proyecta hacia el futuro, ¿no?, y muchas veces no consigue que eso que ha pasado deje de proyectarse en el futuro, ¿no?, y no se abre, ¿no?, a un futuro distinto, a un futuro que siempre es un poco empezar de nuevo, ¿no? Y esa es diferencia fundamental y que tenemos siempre que tener en cuenta. Pero, de hecho, como seres vivos que somos, a lo largo de la evolución, pues hemos tenido que ir desarrollando mecanismos de afrontamiento de los peligros y amenazas que nos rodean, y esos mecanismos los hemos incorporado a nuestro código genético. Pensad que en la vida sobre la Tierra, los estudiosos hablan al menos de 5 extinciones masivas, en las cuales más del 95% de todas las formas vivas de vida sobre la Tierra se han extinguido, y luego han vuelto a florecer a partir de los supervivientes. Bueno, nosotros somos de esos supervivientes de estas extinciones, ¿no? O sea, es decir, y algo tendrían, ¿no?, nuestros antepasados, ¿no?, que les ayudó a sobrevivir. O sea que nosotros hemos ido incorporando, ¿no?, toda una serie de mecanismos de supervivencia que están ahí, y que de alguna forma también condicionan, ¿no?, la respuesta que damos ante la adversidad. Esto es importante, ¿no?, porque, como veremos luego, a pesar de la libertad humana y de esa conciencia, ¿no?, que hablábamos antes, también es cierto que hay muchas personas, ¿no?, que han padecido estas experiencias traumáticas, digamos, que de alguna forma se ven arrastrados, ¿no?, a un tipo de respuesta, ¿no?, a pesar de que cognitivamente se den cuenta, ¿no?, de la necesidad de cambiar, pero algo, que ahora veremos qué es, los deja un poco atrapados, ¿no?, en ese modo supervivencia, ¿no?, que es, a fin de cuentas, lo que la evolución ha desarrollado. La evolución lo que ha desarrollado es un modo supervivencia, una forma en que un organismo puede responder de una forma inmediata, y por lo tanto sin pensar demasiado ante una amenaza. Si ahora mismo surgiera aquí un fuego, pues no pensaríamos mucho lo que hay que hacer, ¿no?, saldríamos todos corriendo, ¿no? A ese tipo de mecanismo me refiero. Y precisamente otra característica del ser humano es la creación de amenazas. Aquí tenemos más el linaje de los homínidos. Es la creación de amenazas a partir de mecanismos mentales. Es decir, no solamente tenemos conciencia, sino que tenemos también una capacidad de representación. Entonces, esa capacidad de representación y esa memoria nos acompaña. Y como veremos luego cuando hablemos de terapias, ¿no?, contra estas situaciones, pues veremos cómo gran parte de esa terapia viene a hacer que esos mecanismos de representación sean los adecuados, porque la persona con trauma, ya os lo adelanto, lo que tiende es a revivir, a instalarse en la situación de trauma, aunque esa situación ya no esté presente, y eso obedece un poco a esta capacidad, ¿no?, a esta peculiaridad del ser humano. También, y esto es importante y es otro mensaje que daré a lo largo de la charla, hay un elemento social muy importante en la forma de responder ante las amenazas. Y eso a muchos niveles. A nivel social más inmediato, es decir, las personas que nos rodean. Luego, cuando hablemos de la resiliencia, vemos hasta qué punto es importante
por ejemplo, el tener buenos ejemplos, ¿no? El tener gente inmediata que nos pueda aconsejar, que nos podamos inspirar en ellos, ¿no? O que nos quieran, ¿no? Como el caso de la familia. Pero también hay aspectos sociales, ¿no? que influyen mucho en ese tipo de respuestas, ¿no? Y en ese sentido algunos autores han hablado de estos cuatro formas de responder. Habría por una parte una mentalidad mágica en la que se piensa pues, que el infortunio, ¿no? pues puede conjugarse mediante una serie de rituales adecuados destinados a las fuerzas sobrenaturales, ¿no? Pues, y ahí estaría, ¿no? históricamente desde los sacrificios, etc., ¿no? Ese tipo de forma de prevenir, ¿no? el maleficio, ¿no? la adversidad. Habría una mentalidad religiosa en la cual el infortunio pues, se combate mediante la esperanza, la trascendencia, como ha comentado Francisco, y el amor, ¿no? Habría también unas mentalidades que quizás correspondan más a nuestra época, ¿no? que se han desarrollado o que ya existían hace mucho, ¿no? que sería un poco la mentalidad escéptica, en la cual pues, el infortunio se combate mediante la serenidad, la ausencia de deseos y emociones y la aceptación, ¿no? Y ahí tenemos bueno, pues, distintas corrientes filosóficas, ¿no? como el estoicismo, el epicureísmo, el propio budismo, ¿no? que un poco participan de este tipo de mentalidad. Y algo ya más propio del hombre técnico, del hombre tecnológico y por lo tanto más de nuestro tiempo, es esta mentalidad moderna, postmoderna, que considera que el infortunio es un problema técnico que está a la espera de solución por parte de los expertos, ¿no? O sea que si tenemos, por ejemplo, las grandes adversidades, ¿no? que ha padecido la humanidad, ¿no? pues la peste, la guerra, el hambre, ¿no? pues el tema sería que, bueno, pues si hay guerra, pues son los políticos los que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? para evitar la guerra. Si hay hambre, pues es cuestión de que haya un desarrollo tecnológico para producir los alimentos y distribuirlos adecuadamente. Si hay enfermedad, pues son los médicos los que tienen que, ¿no? Si hay un problema de tipo psíquico, pues son los psicólogos los que tienen que, y así se llega a un proceso, ¿no? que lo vivimos, ¿no? en el cual parece que para cada problema, incluso para problemas que son muy cotidianos, ¿no? pues parece que uno solo no puede resolverlo, y necesita esta figura técnica, ¿no? que te ayude, ¿no? Ahora, por ejemplo, todos los años ¿no? suele haber, por esta época, aparece en la televisión el famoso síndrome postvacacional, ¿no? que es, bueno, pues que, fíjese qué problema, ¿no? Pues es que hemos tenido vacaciones. Y a la vuelta, pues parece que uno necesita, ¿no? algún tipo de apoyo, ¿no? y en este caso pues aparecen expertos, ¿no? diciéndonos lo que tenemos que hacer para, o sea que en este proceso, fijaos, ¿no? de tecnificación, ¿no? pues se va buscando soluciones tecnológicas a todo, ¿no? Ahora ya pues hace falta, parece que hace falta, ¿no? un apoyo tecnológico incluso para las situaciones nuevas. Otro aspecto también importante es que aparte, otra característica del ser humano es la capacidad simbólica y de asociación que nos pueden llevar a crear peligros y amenazas en situaciones que la mayoría no consideraría amenazadoras. Esto también es algo que estamos viendo cada vez más. O sea que, por ejemplo, cuando desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? hay se define, ¿no? el síndrome de estrés postraumático, que luego hablaremos de él, pues como una respuesta que se desarrolla ante situaciones amenazadoras que implican un riesgo vital, ¿no? Y esa es la definición un poco clásica. Pero ¿qué vamos viendo cada vez más? Pues que vemos el tipo de respuesta que aparecía tradicionalmente ante situaciones de riesgo vital, pero ante situaciones que no implican un riesgo vital. O sea que las personas, por así decirlo, parece que van desarrollando una menor resiliencia, una menor resistencia ante estas circunstancias, ¿no? Y situaciones aparentemente
menores, ¿no? Pues desencadenan en cambio un tipo de respuesta tan intensa como antes ocurría con situaciones más graves. Bien, pues vamos a ir viendo un poco cómo funciona nuestro cerebro ante este tipo de situaciones. Quizás hay que tener en cuenta un poco estas grandes divisiones, ¿no? Siguiendo un poco esa escala evolutiva que hemos visto antes, pues lo que vemos es que el cerebro humano ha ido teniendo un desarrollo a partir de una zona más pequeña y más situada en la base del cerebro, que es lo que se llama cerebro instintivo reptiliano. Es donde se dan respuestas automáticas de lucha, de huida, de inmovilidad, y eso está al servicio directo de la supervivencia. Por encima de él estaría el cerebro emocional, que es un cerebro que ya se comparte, ¿no?, con otras especies de mamíferos, en la cual se evalúan los estímulos de forma emocional, en general entendiéndolos como fuentes de satisfacción, de placer o de dolor, y que ya tiene una capacidad de aprender y memorizar. Mientras que una tercera parte sería el cerebro racional, el cerebro más propio de nuestra especie, el cerebro humano, donde aparece una serie la capacidad de una serie de comportamientos, como son la planificación, la toma de decisiones, y de modular la respuesta ante los peligros, ante las adversidades que proceden de las zonas más primitivas del desarrollo cerebral. Es decir, volviendo al ejemplo del fuego, ¿no? Si surgiera un fuego en la sala, nuestro primer impulso pues sería salir corriendo, ¿no? Esa sería una respuesta de supervivencia inmediata que procedería de este cerebro más instintivo. Pero probablemente, ¿no?, pues nuestro moderador Iñaki diría: tranquilo, vamos a salir de uno en uno y vamos a hacer que no haya daños, precisamente por salir todos bien desbandados, ¿no? Eso sería una llamada a nuestro cerebro racional, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues idealmente no haríamos caso a eso y saldríamos deprisa, pero sin atropellarnos y sin pisarnos en el salto, ¿no? Bueno, entonces hay toda una serie de estructuras que están debajo de esas tres grandes diferencias, y estas son las estructuras que corresponden a este cerebro emocional, que está un poco a caballo entre la parte más instintiva y la parte más racional. Bueno, no voy a deciros los nombres, etcétera, porque yo creo que bueno, es más algo de tipo médico, pero sí que es importante que veáis que estas respuestas están mediadas por unos núcleos cerebrales y por unas estructuras concretas, que realmente tienen una misión en cómo se comporta esto. Sobre todo hay una zona que es la amígdala, se llama así por la forma que tiene un papel muy importante en la regulación del miedo. Bien, esto es un poco un esquema, ¿no?, de cómo se produce esta respuesta emocional. Hay un estímulo que viene de fuera, que pasa por una zona llamada tálamo, que es donde se integran todos y que por una parte produce la respuesta emocional, pero por otra parte se produce una activación fisiológica. O sea, junto con cuando hay un estímulo, en este caso del tipo que sea, coinciden estos dos aspectos, una respuesta emocional y una respuesta fisiológica. Volviendo al ejemplo del fuego, si viéramos ese peligro inmediato, pues probablemente nuestro corazón empezaría a latir rápido, tendríamos una tendencia a que la sangre se acumule, se
músculos y en cambio la sangre abandona, ¿no?, otros tejidos, por ejemplo el intestino, etc. O sea, hay toda una respuesta que es también fisiológica, que también es importante tenerla en cuenta. Y finalmente, ¿no?, se produce un poco la conducta derivada de esto. Bueno, estos son las emociones primarias, que corresponden un poco a este esquema: desprecio, tristeza, sorpresa, felicidad, asco, miedo, enfado. Y estas emociones están presentes en los seres humanos, O sea, así como la expresión emocional cambia según las culturas y las sociedades, pero estas emociones básicas están presentes en todos. Os animo a que hagáis un ejercicio, y es que os pongáis un día delante del espejo y pongáis una cara alegre, o al contrario, pongáis una cara de enfado, y veréis hasta qué punto hay una conexión entre la expresión facial que ponéis y lo que estáis sintiendo. O sea, realmente si sonreímos tendemos a sentirnos mejor, y si ponemos cara de asco, pues tendemos a sentir asco. O sea, es curioso, ¿no?, cómo estos mecanismos están imbricados, ¿no?, de formas muy sutiles. Como os decía, estas emociones se han desarrollado a lo largo de la evolución al servicio del éxito de las especies, ¿no? El éxito de la especie es la supervivencia y la reproducción, básicamente. Entonces, para eso hace falta, ¿no?, una serie balanceada de emociones, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, ¿no?, estoy recordando, ¿no?, una especie de perro, que hablaba antes don Francisco de los perros, pues en Argentina se crió una especie de perro tan agresivo, se crió para la defensa, tan agresivo que no podía reproducirse, porque se atacaban entre ellos. O sea, predominaba la agresividad sobre el instinto reproductivo, ¿no? Y por supuesto, pues ya esa raza desapareció, ¿no? O sea que hace falta, incluso desde ese punto de vista, ese balance. Y por lo tanto, pues fijaos, el miedo es la emoción del miedo, el estímulo es una amenaza, la conducta, escapar y proteger, que es lo que intentamos conseguir: seguridad. Cuando el estímulo es un obstáculo, la señal que aparece es la de rabia, la de ira, la de cólera. Nuestra mente, la cognición, lo que detecta es un enemigo, y la conducta es atacar, ¿no?, con el efecto de destruir el obstáculo. Y así se pueden ir por las distintas emociones, ¿no? Por ejemplo, el asco, ¿no?, pues sería evolutivamente una respuesta a un objeto de mal gusto que se interpreta como un veneno, y la conducta es vomitar, ¿no?, es decir, es expulsar el veneno. Y así podríamos ir repasando un poco todas estas emociones que, como digo, están al servicio de la... Pero, ¿qué ocurre cuando, en este caso, vamos a centrarnos en las experiencias negativas, en las experiencias de peligro, en las experiencias de amenaza? ¿Qué ocurre cuando una de estas experiencias es demasiado intensa o demasiado prolongada? Bueno, pues que puede aparecer una situación traumática, Es decir, que estaríamos hablando de una experiencia muy difícil o desagradable, como digo, históricamente era una situación de amenaza vital, pero ahora hay que rebajarle el grado porque vemos respuestas en situaciones que no son de amenaza vital, que causa problemas físicos, psicológicos y emocionales durante un tiempo prolongado. Es una respuesta que se produce en sujetos ante una situación anormal, ¿no? Digamos que es una situación que llevamos, una respuesta que tenemos inscrita, pero que a veces, como veremos, acaba siendo excesiva. ¿Qué características tiene el trauma que hacen que tenga capacidad de producir estos efectos nocivos de forma permanente, o al menos de forma durante mucho tiempo? Bueno, por supuesto, la gravedad de la situación, la intensidad, la impredecibilidad,
es decir, que cuando son situaciones no previstas son mucho más, las consecuencias sobre el trauma son mayores, y de hecho una de las funciones que tiene, ¿no?, esto que hablábamos de la capacidad de representación, ¿no?, el ser humano va, digamos, explorando, ¿no?, el entorno en busca de situaciones de peligro y se va haciendo constantemente representaciones mentales, ¿no?, de cosas que nos pueden afectar, ¿no? El problema es cuando esa está tan omnipresente nos impide hacer otras cosas, ¿no? O sea que y por lo tanto cuando ocurre algo, ¿no?, bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Nos representamos el peligro como forma de irnos acostumbrando a él, ¿no? Y de hecho, pues pensamos, ¿no?, pues ¿qué pasará cuando fallezca mi madre o cuando fallezca, ¿no? Vamos representando esas situaciones y de alguna forma nos vamos preparando para ellas. Cuando ocurre algo impredecible, en el duelo, por ejemplo, se ve, ¿no?, el efecto de una muerte repentina es mucho mayor que de una muerte anunciada, ¿no?, porque nos ha permitido irnos acostumbrando. La duración también es importante y también la intencionalidad. Esto se refiere un poco a si el trauma tiene un origen humano o no. Cuando la adversidad es producto de circunstancias naturales, se sobrellevan mejor que cuando tienen un origen humano, porque entonces aparecen otros elementos, ¿no?, como son la maldad, ¿no?, como son la falta de sentido, ¿no?, de la destrucción causada por un ser humano. Entonces, fijaos, este sería un poco un esquema. O sea que teníamos por una parte la experiencia traumática, tipos de experiencias, frecuencia, duración, unos antecedentes, y luego podremos ir viendo cómo un problema de las situaciones traumáticas es que tienden a generar nuevas situaciones traumáticas. Entonces hay que ver la persona y con sus antecedentes, también los del agresor o lo de la persona que produce, porque como también comentaremos luego, muchas veces el haber sido víctima predispone a ser luego el agresor, o sea que hay una relación entre las dos situaciones. Y luego una serie de moderadores, que son la familia, la sociedad, el entorno, unas necesidades amenazadas, necesidades de pertenencia, necesidades de control, necesidades de autoestima, necesidades de existencia. Esto, cuando se analizan los traumas, por ejemplo, esto se hace cuando, por ejemplo, se analiza una situación de bullying, ¿no? Una situación de bullying puede afectar, ¿no?, a estas cuatro situaciones, ¿no? Pertenencia, en la medida en que el bullying hace que uno sea expulsado de un grupo y no tenga esa sensación de pertenencia que todos necesitamos. También necesitamos tener una sensación de control, ¿no?, de seguridad de nuestro entorno, que se ve amenazada, ¿no?, nuestra autoestima, ¿no?, cuando nos preguntamos por qué qué he hecho yo para tener esta situación, ¿no? Y por supuesto la propia supervivencia, ¿no? Son necesidades que se ven amenazadas. Y luego las reacciones, ¿no?, que son inmediatas, a corto plazo o a largo plazo. O sea que fijaos que y todos estos elementos influyen, es decir, que para la misma situación traumática, si no tenemos antecedentes, si tenemos un entorno adecuado y si estamos arropados, ¿no?, en los distintos niveles de nuestro entorno, pues la respuesta hacia el trauma va a ser muy diferente, ¿no? O sea que son una serie de elementos que se pueden sumar o no para condicionar un poco la respuesta. Hay una relación entre la capacidad de una experiencia de ser traumática y el entorno en que se produce. Bien, entonces, bueno, pues tendríamos traumas agudos, ¿no? Son traumas, eventos singulares, que son impredecibles, saturan la capacidad del sujeto para manejarlo, ¿no? Y ahí podríamos tener, pues, desastres naturales, accidentes graves, lesiones corporales, agresiones, etc. Pero lo que vemos con más frecuencia son traumas complejos.
que son exposiciones múltiples o prolongadas, abuso sexual o físico repetido, violencia familiar, o situaciones en las que en realidad lo que hay son una sucesión permanente de traumas, como puede ser una situación de guerra o lo que pueden ser los refugiados, ¿no? O lo que puede ser la violencia social. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? La diferencia entre el desastre natural o provocado por el hombre y el carácter mucho más traumático, ¿no? Que tiene los que produce el hombre. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando se produce un trauma? Generalmente, ¿no? En situaciones que tienen suficiente entidad. Pues que se produce un desequilibrio. Digamos que nuestro sistema nervioso está organizado en dos grandes sistemas. Uno es el llamado sistema nervioso parasimpático, que es el que se encarga de las funciones de supervivencia y de reproducción, y otro que es el sistema nervioso simpático, en el que lo que predominan son las respuestas ante situaciones de alarma. Son los mecanismos, ¿no? De lucha, de huida o de parálisis, ¿no? Cuando nos sometemos a una amenaza, esas son las tres formas básicas de respuesta, ¿no? Quedarnos quietos, luchar o salir corriendo. Bueno, entonces, lo que ocurre en estas situaciones traumáticas es que hay un predominio de esta parte, de la parte que se encarga de controlar estas situaciones de huida. Bien, ya hemos visto que hay estas distintas zonas en el cerebro y cada una de ellas pues tiene un papel en esta situación. Y ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto. Fijaos, cuando ocurre un estímulo que puede ser percibido como una amenaza, llega a una zona del cerebro que se llama el tálamo, que lo que hace es integrar toda la información que proviene de todos nuestros sentidos. Entonces, hay una conexión muy rápida con este otro sistema que se llama la amígdala. Y la amígdala está construida para sobrevivir. Es la que determina estas respuestas de huida, de lucha y de inmovilidad. Es una respuesta inmediata. O sea que cuando nos dejamos llevar por este tipo de respuesta, actuamos de forma automática sin ninguna capacidad de reflexión. Pero normalmente, a la vez que se manda la información a ese órgano, a esa amígdala que produce esa respuesta inmediata automática sin pensar, el estímulo llega también a otras dos zonas del cerebro. Llega a la corteza y llega a otra zona llamada el hipocampo. Bueno, en el hipocampo tenemos la memoria. Y ahí es donde esa memoria modula nuestra respuesta. Es decir, si se produce esa situación de amenaza, pero es una situación que ya hemos vivido antes y sabemos un poco lo que esperar y cómo reaccionar, ya la respuesta no es tan automática, ¿no? Sí que se modula en función de esa memoria. Y como también llega a la parte más desarrollada del cerebro, a la corteza cerebral, ese cerebro más humano, pues también entra en juego y también nos hace razonar sobre si esa respuesta inmediata, automática, es la más adecuada o no. ¿De acuerdo? O sea que en una respuesta normal entran en juego estos tres mecanismos. La automática de luchar, de salir corriendo, de quedarnos paralizados, la memoria que nos sitúa un poco y la capacidad reflexiva. Influyen las tres. ¿Qué ocurre? Pues se produciría la respuesta pues, más adecuada. ¿Qué ocurre en una persona traumatizada? Pues la persona traumatizada lo que ocurre es que la zona de la respuesta automática está hiperactivada, está activada de forma permanente. De forma que su capacidad para esperar la información que llega de la memoria o de la información que llega de la corteza está disminuida. Y por lo tanto se produce, por así decirlo, un estado de emergencia permanente. Con lo cual la respuesta ya no se modula y es mucho más
desmedida, ¿no? No se mide porque no se tiene capacidad realmente para hacer esto. Con lo cual, además, con el paso del tiempo ocurre otra cosa, y es que cuando en las situaciones de alarma, esa respuesta que os decía que ocurre en todo el organismo, que no vamos a entrar en ella, pero ese aumento de las pulsaciones, ese aumento de la respiración, ¿no? Que lo que hace es intentar llevar oxígeno al cuerpo para prepararnos a la lucha o a la huida. Bueno, todo eso está mediado por una liberación de unas sustancias internas que son los corticoides. Los corticoides, que habréis oído hablar de ellos, ¿no? Porque se utilizan ampliamente en medicina, pero tienen unos efectos inmediatos y unos efectos a largo plazo. Los corticoides inmediatos nos preparan un poco para esa situación, como digo, de lucha y de combate, y tienen muchos efectos, ¿no? Como otras sustancias que se segregan. Por ejemplo, es muy típico, ¿no? Que cuando uno está en una situación de combate, ¿no? Se hace heridas y no las siente, ¿no? Y luego resulta pues, que tiene unos tajos y tal. En ese momento el organismo está segregando sustancias que hacen que ese dolor no se sienta. Se siente cuando desaparecen y llega el reposo. Pero ¿qué ocurre cuando todas estas sustancias están permanentemente activas? Bueno, pues que tienen unas consecuencias negativas sobre la corteza cerebral y sobre la memoria. O sea que esas zonas literalmente se encogen. Y esto es algo que se ha observado en muchos estudios. O sea, realmente se encogen. Es decir, que pierden capacidad para hacer su respuesta, que es modular esa respuesta de alarma que ocurre por esa hiperactivación de la amígdala. O sea, en esa medida, esta cita de este autor a mí me parece interesante. Dice, hemos aprendido que el trauma no es solo un evento que tuvo lugar en algún momento del pasado, es también la huella dejada por esa experiencia en la mente, el cerebro y el cuerpo, podríamos decir también en el alma. Esta huella tiene consecuencias permanentes sobre cómo el organismo humano se las arregla para sobrevivir en el presente. O sea que hay una reorganización fundamental de la forma en que la mente y el cerebro manejan las percepciones. Cambia no solo nuestra forma de pensar y lo que pensamos, sino también nuestra propia capacidad de pensar, ¿no? Y eso es un poco, y por ejemplo, no solamente se vive, sino que se lega. Ahora, por ejemplo, con esto de la guerra de Ucrania, igual habéis visto, ¿no? Estudios, ¿no? Sobre hasta cuándo llegará la situación traumática. Pues sin ninguna duda los niños concebidos en esta situación van a heredar, aparte de un código genético, heredan también la forma en que se expresa ese código genético. O sea, lo que heredamos no es solamente heredamos nuestro ADN, pero heredamos también la forma en que se expresa ese ADN. Y los niños que nacen en situaciones de conflicto, de guerra, de estrés permanente, heredan esa hiperactivación de los sistemas de alarma. Y no es hasta pasadas varias generaciones de paz cuando el mecanismo ya se desactiva. O sea que estos mecanismos que se llaman epigenéticos, bueno, pues afectan a la regulación de la respuesta al estrés y están permanentes también a lo largo de varias generaciones. Y esto, como digo, hay estudios de los supervivientes de campos nazis y es algo que ya se ha comprobado en varias veces. O sea que fijaos, el trauma, como disminuye la capacidad del organismo, del cerebro, de pensar y disminuye también, lo que hace es que el sistema emocional, el sistema de respuesta esté hiperactivado. Y por lo tanto, las personas que han vivido situaciones traumáticas te lo dicen, ¿no? Dicen, porque por otra parte, como la memoria disminuye, ¿no? Tienen muchas veces un recuerdo confuso de lo que ha pasado. Y en cambio lo que tienen muy vivo, muy presente es esa respuesta emocional. Esa respuesta emocional que está hiperinflada, ¿de acuerdo? Por la activación permanente de estas
de estas partes del cerebro. Entonces, fijaos, ¿qué produce esas situaciones? Bueno, en psiquiatría desde hace ya tiempo se definió lo que se llama el trastorno por estrés postraumático, ¿no? Que se definió primero en supervivientes a situaciones de combate, pero que luego se ha visto que no era solamente en guerra, sino que era en cualquier situación que tuviera estas características de trauma. Entonces, hay 4 tipos de síntomas. Uno es los síntomas de reexperimentación, que consisten en recuerdos. Hay un tipo de recuerdo, por ejemplo, que se llama flashback, se llama en el término inglés, que es como un fogonazo, en el que uno, boom, le viene a la mente un recuerdo muy vivo, como si lo estuviera viendo, como si lo estuviera viviendo de la experiencia traumática. Es un flashback. Por ejemplo, también son muy frecuentes las pesadillas, o sea que la persona tiene problemas de sueño y sueña repetidas veces con esas situaciones o con equivalentes simbólicos a esas situaciones. También hay una respuesta muy característica que se llama disociación. La disociación es una respuesta, un fenómeno psicopatológico en el cual hay una desconexión de la influencia del ambiente y la situación anímica de la persona. ¿De acuerdo? Entonces la persona, por así decirlo, está como ausente. Lo que vemos de fuera es una persona que no está bien conectada con su entorno porque su mente está conectada con los hechos traumáticos. Y hay una disociación. Y luego también hay un gran malestar ante las situaciones que recuerdan, ¿no?, a lo que ha pasado. Luego también hay esta hiperactivación, que es este sistema de alarma, pero que está todo el rato en marcha. Y hay una serie de síntomas, ¿no?, como son, por ejemplo, la hipervigilancia, ¿no? O sea, son personas que están siempre como crispadas, ¿no? Pues se dan un golpe en la mesa y saltan, ¿no? Tienen una hiperrespuesta. O son agresivas, o tienen conductas temerarias, o se concentran mal. Luego también hay respuestas de evitación, como digamos como una fobia, ¿no? La persona evita o se esfuerza para evitar recuerdos o conexiones internas o externas, reales o simbólicas con la situación traumática, ¿no? Entonces la persona rehuye, ¿no?, todo aquello que de alguna forma, simbólica o real, le recuerda a la situación. Y luego hay también una serie de alteraciones negativas persistentes en la forma de pensar y en el estado de ánimo, de forma que predominan, por ejemplo, hay amnesia, los recuerdos fragmentados, culpa, esto es algo muy característico, las personas que han pasado por esta situación, sobre todo si han visto que a otros pues han muerto o han sufrido situaciones peores, ¿no?, pues tienden a sentirse culpables, ¿no?, en la medida en que ellos han sobrevivido, quizás por algo que hicieron, ¿no?, y otros no. O vergüenza, o atribución incorrecta de responsabilidades, o incapacidad de experimentar sensaciones agradables, y también una tendencia al aislamiento. Estos síntomas, en mayor o menor medida, pueden no estar, son todos presentes a la vez, pueden darse, pero son un poco los que configuran este tipo de sintomatología. Estos tipos de síntomas son bastante más frecuentes de lo que nos creemos. O sea, según los estudios, hasta entre el 2 y el 12% de la población, de todas las personas, pueden tener en algún momento este tipo de síntomas. Porque se estima que hasta el 30% de la población, fuera de situaciones ya específicas de guerra, etc., en una población como la nuestra, como en un país, ¿no?, del primer mundo, digamos, se estima que el 30% de la población sufre una experiencia traumática al menos una vez en su vida. O sea que y bueno, pues entre los que estamos aquí también, ¿no?, pues pensar, ¿no?, lo que nos ha tocado, y alguno seguro que tenemos este tipo de experiencia.
Y luego, bueno, además, como digo, del agente externo, tenemos que ver como factores de riesgo, ¿no? ¿Qué personas, ¿no? El 30% pueden tener una experiencia traumática, pero solo entre el 2 y el 12% desarrollan este síndrome de estrés postraumático. Esto se ve también en todas las situaciones, ¿no? Hay una guerra, van miles o millones de personas y un porcentaje tiene este tipo de respuesta, pero otros no, y han vivido situaciones similares, ¿no? Entonces, ¿qué hace que haya un mayor riesgo? Bueno, pues hay unos aspectos individuales que luego analizaremos cuando veremos hablemos de la resiliencia. Hay una frecuencia alta de trastornos de conducta en la infancia, en las personas, ahora hablaremos también un poco de la infancia. Y luego hay individuos, ¿no?, que de forma natural pues tienden a tener estos estados de hiperalerta. O sea, el grado de alerta, bueno, es una observación normal, ¿no? Hay gente tranquila y gente nerviosa, ¿no? Y hay personas que de una forma natural pues tienden a tener una cierta excitabilidad, ¿no?, de forma natural. Luego también hay aspectos hereditarios, de forma que hasta el 20% de la variabilidad, es decir, porque unas personas responden de una forma ante el trauma y otras no, es algo hereditario, es algo hereditario. Pero no es una herencia simple, como ocurre con la mayoría de los problemas mentales, como pasa con la depresión, con la ansiedad. Es lo que se llama una herencia poligénica, es decir, numerosos genes contribuyen un poco, de forma que cuando todos los genes coinciden en una persona, aparece una persona con mucha proclividad, si sufre el trauma, a tener este tipo de problemas. Esto es algo que no depende de la raza, no hay razas más o menos resistentes al trauma. Hasta hace no mucho se pensaba que no había diferencias de sexos, ahora parece que hay más estudios que dicen que las mujeres pueden ser más propensas a tener este trauma. Y luego otra característica que también es muy importante, y es que estos genes están compartidos con otras entidades. Por ejemplo, con la depresión, la esquizofrenia, el neuroticismo, el insomnio, el asma, la enfermedad coronaria y otros muchos. Y eso explica por qué las personas que tienen trauma no solamente tienen esto que acabamos de comentar, sino que tienen también una gran comorbilidad. Es decir, suelen tener otros muchos problemas, tanto de salud como físicos, a consecuencia un poco de la experiencia traumática. O sea que, y por eso, bueno, pues hay muchos estudios, ¿no?, en los que se ve que las personas propensas a este tipo de respuesta tienen historia, por ejemplo, de alcoholismo y de ansiedad generalizada, pero aunque la relación entre los antecedentes de uno y la respuesta al trauma, bueno, pues es algo que no está a veces muy aclarado, pero lo que sí está fuera de dudas totalmente es el mayor riesgo de trastornos una vez que se ha producido el trauma. O sea, eso está fuera de toda duda y hay toda una serie por ejemplo, con trastornos psiquiátricos, no solo psiquiátricos, también trastornos físicos, como hemos dicho, ¿no?, de riesgo alto de suicidio, riesgo de depresión, fobias, abuso de sustancias, trastorno de ansiedad generalizado, pánico, trastornos de personalidad. Sobre todo los trastornos de personalidad cuando el trauma ocurre en edades infantiles, cuando todavía se está configurando la personalidad. Y de hecho, bueno, pues lo que se ve es que cuando el trauma ocurre en la infancia, estas repercusiones estructurales en el organismo y en el cerebro se arrastran durante toda la vida. Por ejemplo, con esta disminución del volumen cerebral, con esta importancia, ¿no?, de las situaciones emocionales y comportamentales, y la disminución de la capacidad de influencia, ¿no?, de los aspectos más cognitivos y más racionales en el comportamiento. Por ejemplo, eso ocurre muchas veces en niños adoptados que han vivido situaciones traumáticas, ¿no?, que, claro, luego llegan a un ambiente mucho más normalizado, ¿no?, y se pregunta uno, bueno, pero sí, estuvieron en el trauma, pero ahora ya no. No, pero es que esto deja huella, deja huella y no es
no solamente la impresión psicológica, es que deja huella a nivel de estructuras cerebrales, y eso está ahí presente. Y es lo que os digo, ¿no? En adultos víctimas de trauma en la infancia se aprecia pues toda esta serie de cambios, efectos permanentes de estructuras cerebrales. Sabéis que el cerebro también, aparte de ese funcionamiento en capas, hay también un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, y un cerebro izquierdo donde residen, ¿no?, más las funciones más analíticas, la lógica, el lenguaje, y un cerebro derecho donde alberga pues la capacidad de un pensamiento más holístico, la intuición, la creatividad, el arte. Bueno, pues en las personas traumatizadas, este cerebro derecho más emocional, que es dominante al nacer, que incluye las experiencias sensoriales, no es la parte del lenguaje, sino esa capacidad de conectar inmediatamente, ¿no? Cuando vemos una puesta de sol, ¿no?, y sentimos esa conexión con la naturaleza. Bueno, ahí está nuestro hemisferio derecho, ¿no?, en juego, es la que hace este procesamiento emocional, y es el hemisferio que está centrado en la vinculación, mientras que el otro tiene un desarrollo más lento, es más lógico, más analítico, más secuencial, y está centrado en detalles y en construcción de narrativas. Pero lo que ocurre con el trauma es que el derecho predomina claramente sobre el izquierdo, con lo cual, pues, eso también explica un poco esta situación. Por lo tanto, y como os decía, no es solamente los efectos psicológicos. En adultos víctimas de trauma en la infancia se aprecia una amplia repercusión en muchos aspectos de la salud, y es un factor de riesgo para numerosas patologías y condiciones sociales, desde el infarto hasta enfermedades hepáticas, fracaso escolar, trastornos del comportamiento, etc. O sea que si seguimos este efecto piramidal, pues vemos en la base la afectación de las experiencias traumáticas, una alteración del neurodesarrollo, un deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, luego la aparición de conductas de riesgo y finalmente, pues lógicamente, problemas graves que llevan muchas veces a que estas personas... Fijaos, este es un estudio muy interesante que se hizo en Estados Unidos sobre una muestra muy importante de niños traumatizados. Entonces, lo que veis, por ejemplo, en la parte de arriba, aquí, estos son experiencias traumáticas en la infancia y depresión crónica. En rojo son mujeres y en amarillo hombres. Y este es el número de experiencias traumáticas. 0, 1, 2, 3 o más de 4. Fijaos la relación. O sea, las personas, en este caso, sobre todo las mujeres, que tienen más propensión a la depresión. Pero aquí tenéis, por ejemplo, hombres y mujeres y el riesgo de ser violentos, de tener conductas de violencia doméstica. Entonces veis cómo efectivamente las personas que han tenido esta experiencia tienen un riesgo mucho mayor de ser a su vez violentos, tanto hombres como mujeres. Pero, por ejemplo, y esto tiene que ver con la adopción de estas conductas de riesgo, esta es la relación entre experiencias traumáticas en la infancia y el riesgo de sufrir violaciones. Y como veis, las personas que han tenido más experiencias traumáticas tienen un riesgo de sufrir violaciones mucho mayores. O de tener, por ejemplo, conductas sexuales promiscuas. Aquí tenéis embarazo en la adolescencia, o paternidad en la adolescencia, o número de promiscuidad sexual, siempre con una relación mucho mayor en las personas que han tenido estas experiencias traumáticas. O sea que las experiencias, como os digo, están ahí, pueden durar toda la vida e incluso se pueden transmitir a las generaciones posteriores. Este es un esquema que se utiliza para comprender un poco lo que ocurre, ¿no? Este es un estudio de lo que se llama indefensión aprendida. Es un estudio que lo hizo un psicólogo americano muy conocido que se llama Seligman, el cual lo que hacía era poner un perro en una habitación, y el perro, la habitación estaba dividida
en dos zonas. Y en una había una pequeña descarga eléctrica, no muy fuerte, pero sí desagradable, y en la otra mitad de la habitación no había. Entonces, cuando se le daba se encendía una luz y en la zona de la habitación donde estaba la rejilla aparecía una descarga. Entonces el perro rápidamente aprendía a saltar de una parte de la rejilla a otra y librarse de la descarga. El experimento seguía y lo que hacía era poner una valla entre las dos zonas, de forma que cuando el perro sufría la descarga, ya no podía pasar a la zona sin descarga. Y de esta forma el perro al principio intentaba luchar, ¿no? Es decir, intentaba escapar, buscaba una forma de salir de la zona de la descarga, pero no podía. Y con el tiempo el perro dejaba de reaccionar, dejaba de buscar la salida. De forma que cuando se quitaba la valla, se le daba la descarga, ya no escapaba al otro lado. Ese es un mecanismo que se llama de indefensión aprendida. O sea, Bueno, y esto es un poco, son mecanismos análogos lo que ocurre con estas personas, ¿no? Han aprendido, y se ha interiorizado y se ha grabado en sus cerebros una forma de responder que luego es muy complicado de quitar. Bueno, todas estas respuestas están mediadas por mecanismos biológicos de neurotransmisión. Bueno, aquí hablo de la serotonina porque ahora como casi hablo de la serotonina también está implicada en esto y también se utiliza para el tratamiento farmacológico. O sea, el tratamiento farmacológico de estos problemas lo que busca es pues modificar los mecanismos de neurotransmisión por los que se mantiene ese tipo de respuesta. Pero como paso, porque claro, si una persona está, ¿no?, en una situación traumatizada, pues probablemente necesite primero ese tipo de intervención. Pero eso normalmente no basta, sino que hace falta una terapia mucho más. O sea que el tratamiento psicofarmacológico está bien para estos síntomas de reexperimentación, para la hipervigilancia, para la depresión comórbida, pero hace falta algo más. Entonces, hay toda una serie, es un proceso terapéutico, desde esa conexión inicial que es muy, muy importante, porque las personas que han sufrido estas situaciones traumáticas están a la defensiva desde el comienzo, y no le van a contar lo que le ha pasado a cualquiera. Entonces hay toda una parte inicial en que lo importante sobre todo es la conexión. Es el momento de la bienvenida, de compartir la historia, de crear empatía, de confianza, ¿no? Y en la que se puede ir educando a la persona en lo que le ha pasado y también pues valorándola. Luego viene una segunda fase de estabilización, que es donde el tratamiento farmacológico también puede tener un lugar, que sirve para restablecer este equilibrio, ¿no?, entre el cerebro izquierdo y el derecho, y donde aparte de la medicación otras formas de tratamiento, meditación, relajación pueden tener un lugar. Luego hay una parte ya de reparación, donde se suelen emplear estas técnicas, terapia narrativa, terapia de aceptación y compromiso, que la vimos en una de las jornadas en Roncesvalles, terapias focalizadas, por ejemplo, sobre la amargura. Estas personas, claro, tienen una amargura muchas veces profunda, un resentimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ir cambiando esto? Y luego se puede pasar finalmente a una fase de crecimiento, que es la creación en realidad de una nueva identidad. O sea, porque la persona tiene que integrar, no es decir, olvídate de eso, no, eso va a estar ahí siempre, pero hay que integrarlo. Y eso supone crear una nueva identidad, supone mejorar la capacidad de la persona de introspección, y la persona puede aprender de nuevo a confiar y a dar confianza. Y luego una fase de mantenimiento. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de un tipo de terapia que se suele utilizar en estos.
Y, por supuesto, también hay otros aspectos, ¿no? Como el estilo de vida, la socialización, la familia es súper importante, o grupos de apoyo que también ayudan. Y ya para terminar, pues unas cuantas ideas sobre la resiliencia, ¿eh? Es una palabra, esta resiliencia, de origen latino, que viene de resilio, que significa volver atrás, rebotar, pero que a nosotros nos llega como un anglicismo, ¿eh? Nos llega del término inglés resilience, pero bueno, que se ha adaptado, ¿eh? Y tiene esa parte más mecánica, ¿no? de los metales, etcétera, que tienen esta capacidad, pero en psicología se entiende como no solamente la capacidad de resistir, sino de crecer, capacidad para hacer frente a las adversidades, superarlas y salir de ellas fortalecido. Teniendo en cuenta, como decíamos antes, que no es solamente la de la persona, sino que hay que verla como en este modelo socioecológico. O sea, es la capacidad de los individuos para utilizar todos sus recursos físicos, psicológicos, sociales y culturales. Y esa parte, o sea que los recursos individuales no están solos, están relaciones, el contexto, que tienen una gran importancia. Por ejemplo, estos son cifras de las tasas de suicidio en países con sistemas de apoyo y sin sistemas de apoyo en situaciones de desempleo. El desempleo, como lo vimos en la última crisis económica del 2008, bueno, la situación de crisis económica normalmente genera un aumento de las tasas de suicidio. Pero en países que tienen unos mecanismos sociales de respuesta hacia esas situaciones, por ejemplo, hay trabajos, ¿no?, comparando Grecia o con Finlandia o España con Noruega, etcétera, se ve que esos mecanismos, por lo tanto, es un mecanismo de resiliencia social. Bueno, o sea, fijaos, al final la resiliencia se puede definir como la capacidad que tiene la persona de integrar esa realidad traumática y de desarrollar un comportamiento saludable o de superación. Entonces podríamos hablar estas fuentes de resiliencia en tres categorías, ¿no? El apoyo que la persona cree que puede recibir, las fortalezas intrapsíquicas y condiciones internas de la persona y las habilidades de la persona para relacionarse y resolver problemas. Es decir, el yo tengo, el yo soy o yo estoy y el yo puedo. Que yo tengo algo que me puede ayudar en estas situaciones. Uno o más familiares confiables y que me quieren, una o más personas fuera de mi entorno familiar confiables, buenos modelos a imitar y en quien apoyarse, buen lugar de trabajo, un entorno social estable, atención sanitaria y social adecuada, un ingreso económico adecuado y una vivienda digna, o bien el yo soy, ¿no?, esta fuerza interior. Yo soy pues una persona apreciada por los demás, generalmente tranquila y bien predispuesta ante las dificultades, alguien que reflexiona, planifica y es perseverante, una persona que se respeta a sí mismo y a los demás, alguien que siente empatía por los demás y se preocupa por ellos, alguien responsable, alguien seguro de sí mismo, optimismo, confiado, con esa capacidad religiosa y trascendente y con esperanza. O bien el yo puedo, ¿no? Yo puedo generar nuevas ideas cuando hacen falta, ser responsable, tener sentido del humor, una gran fuente de resiliencia, buscar el momento adecuado para expresar mis sentimientos, ¿no? Las personas que se lo guardan todo y que no dicen nada, ¿no?, son mucho más, están mucho más expuestas a la situación traumática, porque recordemos que el trauma depende de la capacidad personal de reelaborar esas situaciones. Por lo tanto, la persona que comparte es más resiliente. Resolver conflictos, controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso, que creo que no está bien, pedir ayuda cuando lo necesito, son aspectos importantes que además se han visto refrendados por estudios, ¿no? Bueno, esta es la película La ciudad de Dios, que seguro que la habréis visto, ¿no? Y es un ejemplo muy claro. Allí vivían todos en el mismo suburbio, pero unos eran de una forma y otros de otra, ¿no? Pues ahí está esa diferencia y desde luego se ha visto, ¿no? Se ha visto en numerosos estudios. Estos son trabajos, por ejemplo, factores de resiliencia: afrontamiento, actitud positiva, sentido del humor, empatía, flexibilidad, perseverancia,
religiosidad, autoeficacia, optimismo, orientación a la meta, y esto se ve pues en más estudios que no voy a citar. Por lo tanto, y concluyendo, y ya pido perdón por haberme alargado, bueno, es una respuesta, es una conducta aprendida, la respuesta al estrés, mediada por el cerebro, el ambiente, la resiliencia personal y la propia experiencia. Lo más importante es que esa situación obliga a vivir en el pasado y a revivir la experiencia traumática y a funcionar en modo supervivencia cuando ya la necesidad de estar ahí ha pasado. Y realmente para salir de ahí pues hay que forjar de alguna forma una nueva identidad, un nuevo aprendizaje y habilidades que hagan que la persona integre eso y desde ahí pues seguir creciendo. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, no sé, creo que tiempo para 5 minutos, si hay alguien con una pregunta, vamos a aprovechar, ya poco tiempo y encender la luz. Adelante. Buenas tardes, me ha parecido muy interesante la charla y quería volver a ver si es posible la diapositiva de los países europeos que tratan la comunidad europea que se elabora en los años después en función de del sistema de... Ah, sí. Sí, te puedo dar la referencia bibliográfica. Ya te la daré luego. Sí. Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería la lectura que dice emoción y conducta, estímulo, cognición, emoción, conducta, efecto. Sí, ¿cuál sería la pregunta concreta? Que no me debo ignorarla. Ah, ya lo siento. ¿Te refieres a esta? Bien. De todas formas, no sé si el material este se proporcionará. Iñaki, ¿el material este estará disponible? ¿Este? Sí. Se podría mandar si... Por mi parte no hay problema. Nuestras de correo, Sí. si nos lo facilitáis, nosotros lo podríamos enviar la semana que viene. Sí. Te agradezco súper completa su ponencia y ha comentado científicamente un tema complejísimo, la complejidad de la biología humana. Sobre ese mismo tema, ¿podría ampliar el papel que tiene la plasticidad del cerebro? Sí. Bueno, efectivamente, una de las características del cerebro humano es la plasticidad, ¿no? Entonces, bueno, esa plasticidad viene dada no tanto por el número de neuronas, como por el número de conexiones que hacen las neuronas. Y una de las formas, ¿no?, en la que el trauma se genera es precisamente porque se establecen una serie de nuevas conexiones, ¿no?, que hacen que esa respuesta emocional sea mucho más rápida, ¿no?, que en condiciones normales. Pero, lógicamente, esa plasticidad también es la que posibilita la recuperación. Pero fijaos un poco, tanto la creación de esas vías como la reparación de esas vías son procesos que llevan tiempo. Yo creo que ese es un mensaje importante. O sea que cuando estamos tratando con personas que han sufrido estas experiencias, el tiempo es clave. O sea, no podemos pretender saltar por ejemplo, de la fase de conexión que he comentado a la fase de recuperación, ¿no?, y de crecimiento. O sea, hay que contemplar todo el proceso. Ese tiempo es el que también pues, lleva, ¿no?, a que se produzca esa reparación, ¿no?, a nivel también de esas conexiones cerebrales.
estaría esa regulación vinculada a los modelos terapéuticos no tanto de medicina, sino técnicas. Sí, la psicofarmacología tiene un papel, sin duda. Yo al menos en mi experiencia pues siempre ha sido interesante, ¿no?, el utilizar en algún momento, pero efectivamente el proceso completo pues va más allá un poco de lo que es el empleo de psicofármacos, ¿no? Ahora ya dependerá mucho de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues distintos terapeutas pueden tener distintos modelos, ¿no? Y también hay distintas situaciones que requieren a lo mejor una terapia concreta, ¿no? Concreta. Por ejemplo, si el mecanismo predominante es la culpa, ¿no?, pues ¿no?, a la hora de perpetuar, ¿no?, la situación traumática o la vivencia de la persona que ha sobrevivido, ¿no?, a una situación, ¿no? Por ejemplo, estoy recordando un caso de una persona que atendí con este tipo de problemática que había habido un accidente y había causado la muerte de otra persona, ¿no? Pues en un accidente en el trabajo, ¿no?, pues que al manejar una máquina pues había producido la muerte de una persona, y el que yo atendí es el operario que manejaba la máquina, ¿no? Entonces, él no había sido culpable porque la persona que había sufrido el impacto había tenido un descuido. En concreto, estaba respondiendo al móvil, ¿no?, o tenía que estar pendiente y eso pues las cámaras de seguridad lo grabaron, etcétera. O sea, estaba claro que la persona... Pero en cambio, dentro de su proceso de recuperación del trauma, la culpa tenía un nivel muy importante. Y de hecho, pues pensaba, ¿no?, rememoraba la situación y pensaba lo que tenía que haber hecho para que aquello no hubiera ocurrido, ¿no?, a pesar de que evidentemente no. Entonces, bueno, esa circunstancia concreta puede ocurrir, ¿no?, en un caso y en otro no ser tan predominante. O sea, que habrá que emplear estrategias distintas, ¿no?, según la situación. En realidad no hay un baremo del trauma, entonces. ¿Un baremo? Del trauma. ¿Se refiere a la intensidad o a la gravedad? Que depende de cada persona y de la representación que tiene. Eso es, exactamente. O sea, es lo que comentamos, ¿no?, que la respuesta individual es muy variable. O sea, que ante la misma situación traumática, dos personas pueden reaccionar de forma muy distinta según todas estas variables que hemos comentado. Esa es la última pregunta, por favor, para no ir recordando para mañana el resto. Vale. Así es, sí. Dentro de esa misma respuesta distinta a cada tipo de sintomatología, existe una especificidad en los psicofármacos. Esto refiere en concreto a los inhibidores de la De serotonina. Sí, vamos a ver. Los psicofármacos tienen una misión concreta, que es un poco esta fase o sea, van a la mejora sintomática, es decir, van a mejorar el sueño, ¿no?, van a mejorar el estado de ánimo, ¿no?, porque hay ese predominio de emociones negativas. Van a mejorar la ansiedad y van a mejorar la irritabilidad y la impulsividad. Entonces, según el tipo de síntoma que predomine, pues se pueden utilizar unas sustancias u otras. Si, por ejemplo, lo que predominan son síntomas de tipo depresivo, o también lo que ocurre muchas veces, que es una rememoración, ¿no?, la persona está constantemente, le viene a la cabeza, ¿no?, la situación traumática, por ejemplo, estos flashbacks, ¿no?, a los que hice alusión. Recuerdo otra persona, por ejemplo, que tuvo también, fue un accidente en el cual, bueno, pues una persona que llevaba un camión que lo aparcó por una avería y un coche pues se empotró por detrás.
¿no? Y él fue testigo de cómo el coche se empotró y cómo se mató la persona y cómo la tenían que extraer, ¿no?, los bomberos de allí. Entonces esta persona tenía una rememoración constante de cuando sacan el cadáver de debajo del coche. Entonces en este caso pues sí, utilizamos un inhibidor de la recaptación de serotonina, en concreto sertralina, que es un fármaco antiobsesivo, porque aunque no era exactamente una obsesión, pero sí que había muchos componentes obsesivos en ese caso, ¿no? Pero el tratamiento es muy personalizado, ¿eh? O sea, no se puede decir, hay que ir. Los fármacos son también muy específicos. Sí. Muy bien, pues sí. Sí. Desde casa, una pregunta. Ha dicho que ante una experiencia traumática el córtex cerebral físicamente se deteriora con el tiempo y si la persona va recuperándose y mejorando, ¿vuelve a regenerarse ese córtex físicamente? Sí. O sea, los cambios es lo que comentábamos antes de la plasticidad cerebral. Los cambios no son irreversibles, ¿eh? Pueden solucionarse. Pero hay un porcentaje de personas en las que eso no ocurre, ¿eh? Y los cambios son permanentes. Sobre todo personas que sufrieron el traumatismo en la infancia, ¿eh? Muy bien, siento cortar porque efectivamente es bastante interesante. Repito lo que he dicho antes, mañana habrá tiempo para hacer más preguntas, también